Buenas, nosotros somos Natalia Ortiz y Exxon Alarcón y en este video le vamos a hablar sobre los ácidos carboxílicos. Primero vemos su definición. Son compuestos orgánicos que generalmente son hidrocarburos, ya que por lo menos contienen un grupo funcional de hidrocarburos, y se producen cuando un grupo hidroxilo y un grupo carbonilo coinciden. Sus propiedades físicas. Primero vemos la solubilidad. Un grupo carboxilo confiere carácter polar a los ácidos y permite la formación de puentes hidrógenos entre las moléculas del ácido carboxílico y las moléculas de agua. La presencia de dos átomos de oxígeno con el grupo carboxilo hace posible que dos moléculas del ácido se unan entre sí por puentes de hidrógeno doble, formando un dímero cíclico. Esto hace que los primeros cuatro ácidos monocarboxílicos alifáticos sean líquidos completamente solubles en agua. La solubilidad disminuye a medida que aumenta el número de átomos de carbono. A partir del ácido dodecaénico o ácido láurico, los ácidos carboxílicos son sólidos blandos insolubles en agua, y con el ácido atánico, además son solubles en solventes menos polares. Los ácidos aromáticos monocarboxílicos, la relación de carbono-carbono es de 6 a 1, lo que provoca que la solubilidad se vea disminuida con respecto a los ácidos monocarboxílicos alifáticos. El punto de ebullición. Los ácidos carboxílicos presentan puntos de ebullición elevados, debido a que un par de moléculas del ácido carboxílico se mantienen unidas no por un puente de hidrógeno, sino por dos. Los olores de los ácidos alifáticos inferiores progresan desde los fuertes e irritantes del fórmico y el acético hasta los abiertamente desagradables como el bútrico, baleárico y caproico. Los ácidos superiores tienen muy poco olor debido a su baja volatilidad. El punto de fusión. El punto de fusión varía según el número de carbonos, siendo más elevado el de los ácidos fórmicos y acéticos. Al compararlo con los ácidos de 3, 4 y 5 carbonos respectivamente, después del sexto carbono, el punto de fusión se eleva de manera irregular. Esto se debe a que el aumento del número de átomos de carbono interviene en la asociación entre las moléculas. Los ácidos monocarboxílicos aromáticos son sólidos cristalinos, con puentes de fusión altos con respecto a los ácidos alifáticos. Los sales de los ácidos carboxílicos son sólidos cristalinos no volátiles constituidos por iones positivos y negativos, y las propiedades son las que corresponden a las tales estructuras. Las fuerzas electrostáticas considerables que mantienen a los iones en el retículo cristalino solo pueden superarse por un calentamiento a temperaturas elevadas o por medio de un solvente muy polar. La temperatura requerida es tan alta que antes de lograrla se rompen los enlaces carbono-carbono y se descompone la molécula, que sucede generalmente entre los 300 y 400 grados centígrados. Rara vez es útil un punto de decomposición para la identificación de una subsustancia, ya que generalmente se refleja la rapidez del calentamiento que la identidad del compuesto. Una base fuerte puede desprotonar completamente un ácido carboxílico. Los productos son el ion carboxilato y el catión que se queda de la base y el agua. La combinación de un ion carboxilato y un catión constituye la sal del ácido carboxílico. Sus propiedades químicas y su formación de hidróxilos de nitrilo. En las propiedades químicas, el comportamiento químico de los ácidos está determinado por un grupo carboxílico. Esta función consta de un grupo carbonilo y un hidróxilo, donde el hidróxilo es el que sufre casi todas las reacciones, como la pérdida de protones o el reemplazo del grupo carboxilo por otro grupo. En la formación de hidrólisis de nitrilos, los mejores reactivos para convertir a los ácidos carboxílicos en cloruros de ácido son los cloruros de tionilo, porque forman subproductos gaseosos que no contaminan al producto porque lleva a una temperatura de 62 grados centígrados y se evapora de la mezcla de la reacción. Ahora vamos a ver su síntesis, condensación y reducción. En la síntesis, el empleo de cloruros de ácido, los ácidos carboxílicos se convierten directamente en estéreos mediante una esterificación de Fischer, al reaccionar con un alcohol de catálisis ácida. En su condensación de los ácidos con los alcoholes, la esterificación de Fischer, el hidruro de litio y el aluminio reducen a los ácidos carboxílicos para formar alcoholes primarios. El aldehído es un intermediario en esta reacción, pero no se puede aislar porque se reduce con mayor facilidad que el ácido original. En la reducción de los ácidos carboxílicos, un método general para preparar cetonas en las reacciones de un ácido carboxílico con dos equivalentes de un reactivo organolítico. Sus fuentes industriales. Los ácidos carboxílicos son abundantes en la naturaleza. Así, el ácido metanoico o el ácido fórmico no solo se encuentra en las hormigas, donde actúa como una feromona de alarma, sino que también en las plantas. Así, en las ortigas, son irritantes debido a que cuando se tocan inyectan ácido fórmico.
Este ácido se prepara a gran escala por reacciones de hidróxido sodio en polvo con CO a compresión. Esta transformación transcurre por adición nucleofílica, seguida de una protonización. El ácido etanoico o ácido acético se forma en la naturaleza por oxidación enzimática, la del etanol, producida por la fermentación. El ácido isoandrohído son productos industriales de gran consumo y se utilizan en la manufactura de monómeros para polimerización, como lo son el atanaido de etanilo o el ácido de vinilo, en las industrias farmacéuticas y para la fabricación de colorantes y pesticidas. Los métodos industriales principales para la producción de estos compuestos son dos. El primero es la oxidación catalítica con aire de diversos hidrocarburos o de acetaldehído. Y la segunda es por carbonización del metanol, que es el proceso Monsanto. Estos ácidos son también importantes en la naturaleza. Así, por ejemplo, en la unidad de construcción de una biosíntesis de ácidos grasos, y se ha identificado como la feromona de defensa de algunas hormigas y escorpiones. Un grupo muy importante de ácidos carboxílicos naturales son los aminoácidos, que constituyen las unidades monómeras de polímeros tan importantes desde el punto de vista biológico como los péptidos y las proteínas. Las fuentes de ácidos carboxílicos alifáticos más importantes son las grasas animales y vegetales, que son esteres con ácidos carboxílicos de cadenas largas, de las que se pueden obtener ácidos carboxílicos de cadenas rectas con un número de par de carbono, debido a que derivan biológicamente del ácido etanoico con una pureza superior al 90%. La hidrólisis o saponificación, debido a que las sales correspondientes forman jabones, del latín sapo. De los ácidos grasos correspondientes, los ácidos grasos más importantes tienen entre 12 y 22 átomos de carbono en cadenas rectas. Además, pueden ser insaturados. Ciertos ácidos biliares esteroídicos son el ácido cólico, que se encuentra en los conductos biliares y participan en el emulsionado y la absorción para el organismo de grasas mediante la formación de micelas. Las penicilinas son antibióticos derivados del 2-aminoácidos. Los ácidos carboxílicos pueden prepararse utilizando los siguientes métodos: oxidación de alquivenos a partir de los bencenos sustituidos por grupos alquilos por oxidación como permanganato de potasio o dicromato de sodio. Oxidación de alcoholes primarios, en la cual se utilizan reactivos como el oxidante de Jones, el permanganato de potasio y el dicromato de sodio. La oxidación de alquenos, la ruptura oxidativa de alquenos con oxidantes como permanganato de potasio o dicromato en medios ácidos en ácidos carboxílicos cuando el alqueno tenga un hidrógeno sobre el carbono sp2. Los organometálicos con dióxido de carbono. Los reactivos de Grignard, que son los organometálicos de magnesio, reaccionan con dióxido de carbono para formar las sales de los ácidos carboxílicos. Una hidrólisis ácida posterior permite la conversión de estas sales en el correspondiente ácido. Hidrólisis de nitrilo. Los haloalcanos primarios y secundarios reaccionan con cianuro de sodio mediante mecanismos de tipo SN2 para formar nitrilos. La hidrólisis posterior del nitrilo rinde ácidos carboxílicos. Deben emplearse haloalcanos con un carbono menos que el ácido que se quiere obtener. La hidrólisis del nitrilo puede realizarse en medio básico generando un carboxilato que se protona en una etapa de acidulación final. Reacciones de los ácidos carboxílicos. La más característica es la sustitución nucleofílica, en la cual el ácido se convierte en sus derivados. La conversión de cloruros de ácido. Un cloruro de ácido se prepara por sustitución del Cl por el OH del ácido carboxílico. Con este fin se emplean a menudo tres reactivos: cloruro de tionilo, tricloruro de fósforo y pentacloruro de fósforo. Conversión a anhídridos. Los anhídridos se obtienen por condensación de ácidos carboxílicos con pérdida de agua. La reacción requiere fuerte calefacción y tiempo de reacción largo. El calentamiento del ácido butanodioico produce anhídrido butanodioico. Este tipo de ciclación requiere anillos de 5 o 6 miembros. El carboxilato del haluro del canoilo reacciona a temperatura ambiente para formar el anhídrido. El mecanismo de acción ocurre en las siguientes etapas: adición del carboxilato de haluro y la eliminación del cloruro. Halogenación. La reacción de Hellbold-Hart-Zelinsky permite halogenar la deposición de los ácidos carboxílicos. Como reactivo se emplea bromo catalizado por fósforo. El fósforo en presencia del bromo genera tribromuro de fósforo, que en realidad es el compuesto que actúa como catalizador. El mecanismo transcurre en 4 etapas: la formación de bromuro de alcano hilo, la enolización del haluro de alcano hilo, la halogenación de la oposición A y el intercambio. Neutralización. La sustitución del hidrógeno por el ácido. Neutralización es también denominada formación de sales al neutralizar los ácidos carboxílicos con bases. Se produce una sal más agua. Por ejemplo, la neutralización del ácido acético. Conversión de ésteres. Frecuentemente los ácidos se convierten a sus ésteres por medio de los cloruros de ácido. Un ácido carboxílico se convierte directamente en un éster al calentarlo con un alcohol en presencia de un poco de ácido mineral, por lo general ácido sulfúrico concentrado o cloruro de hidrógeno seco. Esta reacción es reversible y alcanza el equilibrio cuando aún quedan cantidades apreciables de reactivos. Esta reversibilidad es un inconveniente en la preparación directa de un éster a partir de un ácido. La preferencia por la vía de cloruro de ácido se debe a que ambos pasos son esencialmente irreversibles y llegan a la terminación.
Sin embargo, la esterificación directa tiene la ventaja de ser una síntesis de un solo paso. A menudo resulta útil si aplicamos nuestros conocimientos de los equilibrios. Por ejemplo, conviene emplear 8 moles del económico alcohol etílico para convertir un mol del valioso ácido Y-fenibutírico más completamente en el éster. A veces el equilibrio se desplaza por la eliminación de uno de los productos. Por ejemplo, el ácido adípico se calienta con alcohol etílico en exceso, tolueno y un poco de ácido sulfúrico bajo una columna de destilación. En este se forma un azeótropo formado por agua, alcohol etílico y tolueno con la misma velocidad en la que el agua se elimina por destilación azeotrópica. De este modo se obtiene un rendimiento del éster del 95 al 97%. La presencia de grupos voluminosos próximos al lugar de la reacción en el alcohol o en el ácido disminuye la velocidad de la esterificación. El mecanismo de esterificación es necesariamente el inverso exacto de la hidrólisis de ésteres. Conversión a amidas. Las amidas se forman por reacción de los ácidos carboxílicos con amoníaco, aminas primarias y secundarias. La reacción se realiza bajo calefacción. A temperaturas bajas, las aminas reaccionan con los ácidos carboxílicos como base y no como nucleófilo. Esta reacción ácido-base se favorece al calentar, predominando en estas condiciones el ataque al nucleófilo que formará la amida. El mecanismo de acción ocurre en las siguientes etapas. Adición de amoníaco con el grupo carboxílico, equilibrio ácido-base para transformar el OH en un grupo sobresaliente y la eliminación del agua. La reducción. Los ácidos y derivados poseen el carbono del grupo carboxílico en un estado de oxidación formal más 3, el más alto que puede tener un carbono en un grupo funcional orgánico. La oxidación de un grupo carboxílico puede producirse pero inevitablemente con degradación de la molécula, dando lugar a dióxido de carbono y agua. Sin embargo, un ácido carboxílico podría reducirse y dar lugar a otro grupo funcional con el carbono en un estado de oxidación menor, siempre que exista reactivo adecuado para producirse. Puede ser aldehídos y alcohol. La descarboxilación es una reacción química en la cual un grupo carboxilo es eliminado de un compuesto en forma de dióxido de carbono. Los ácidos carboxílicos se pueden convertir en halogenoros de alquilo con pérdida de un átomo de carbono mediante la reacción de Hund-Dieck. Derivados de los ácidos carboxílicos. Cuando el grupo carboxilo es la función principal, se antepone la palabra ácido al nombre del hidrocarburo correspondiente acabado con OI. Cuando en un compuesto hay 3 o más grupos de COOH y en caso de ácido cíclico se utiliza el prefijo carboxílico. Cuando el grupo COH se considera como sustituyente, se utiliza el prefijo carbono. En las sales se sustituye la terminación ico del ácido por la terminación ato. En caso de que haya el sufijo carboxílico, para nombrar se utiliza carboxilato. A continuación, el nombre del metal correspondiente. Ésteres se utiliza el mismo procedimiento que para las sales, poniendo el radical correspondiente en vez del metal. Cuando el grupo característico es sustituyente frente a otro grupo principal o frente a otro grupo carboxilato, se empleará el prefijo o en su caso se utiliza ácido. Anhídridos de ácido. Se antepone la palabra anhídrido al nombre del ácido del que proviene. Aluros de ácido. Al grupo RCO, que viene del RCOH, se llama genéricamente ácido. Los radicales ácidos se nombran sustituyendo la terminación oico del ácido por oilo. Para los radicales derivados de los ácidos que se nombran mediante el sufijo carboxílico, se empleará carbonilo. El nombre genérico de estos compuestos es haluro de ácido. Las amidas con un grupo NH no sustituido se denominan eliminando la palabra ácido y reemplazando ico por amida, o la terminación carboxílico por carboxamida. Cuando no es función principal, el grupo CONH2 se designa mediante el prefijo carbamoil. La posición de los radicales unidos directamente a átomos de nitrógeno se indica con la notación N. Nitrilo. Si el grupo característico CN forma parte de la cadena principal y es grupo principal, se utiliza el sufijo nitrilo. Si es grupo principal pero no forma parte de la cadena principal, se utiliza el sufijo carbonitrilo. Si se considera como sustituyente, se utiliza el prefijo ciano. En nomenclatura radicofuncional se denominan cianuros de alquilo. Ácidos dicarboxílicos. Si el sustituyente es un segundo grupo carboxílico, se obtiene un ácido dicarboxílico. La mayoría de los ácidos dicarboxílicos se prepara por adaptación de métodos utilizados para ácidos monocarboxílicos. En general, los ácidos dicarboxílicos muestran el mismo comportamiento que los ácidos monocarboxílicos. Es posible preparar compuestos en los que solo uno de los grupos carboxílicos se convierte en un derivado. También se puede preparar sustancias en las que los dos grupos carboxílicos se convierten en derivados distintos. Se requiere más energía para separar un hidrógeno positivo del ion doblemente cargado que del anión con una sola carga. Ciertas reacciones de los ácidos dicarboxílicos, aunque fundamentalmente son las mismas que sufre cualquier ácido carboxílico, dan resultados inusuales sencillamente porque hay dos grupos carboxílicos en cada molécula. Análisis de los ácidos carboxílicos equivalente de neutralización. Los ácidos carboxílicos se reconocen por su acidez. Se disuelven en hidróxido de sodio acuoso y en bicarbonato acuoso. La reacción con bicarbonato desprende burbujas de dióxido de carbono. Una vez caracterizada como ácido carboxílico, una sustancia desconocida se identifica como un ácido específico basándose en la forma usual de sus propiedades físicas y las de sus derivados. Los derivados que se emplean correctamente son amidas y ésteres. Para la identificación de ácidos ya estudiados y la comparación de la estructura de uno nuevo, es muy útil el equivalente de neutralización, el peso equivalente de ácido determinado por titulación con base normalizada. Se disuelve una muestra pesada de ácido en agua o alcohol acuoso. Se mide el volumen de base normalizada que se necesita para neutralizar la solución. Por ejemplo, una muestra de 0,224 gramos de un ácido desconocido requiere 13,6 mililitros de hidróxido de sodio a 0,104 normal para su neutralización. Puesto que cada 1000 equivalentes de base contienen 0,104 equivalentes y como el número de equivalentes de base requeridos es igual al número de equivalentes del ácido presente, una sal metálica de un ácido carboxílico se reconoce por las pruebas siguientes. Primero, deja un residuo al ser calentada fuertemente, que sería el ensayo de ignición. Número 2. Se descompone a temperatura relativamente elevada en vez de fundirse.
Y número 3, se convierte en un ácido carboxílico por tratamiento con ácido mineral diluido.